Ahora ya está, ya está. Disculpen, pero había un pequeño problema, como siempre. Buenos días, amigos y hermanos. Disculpen, los medios técnicos son muy limitados, pero aquí estamos. Damos gracias a Dios porque nos permite de nuevo estar con vosotros y siempre con la carga, ¿verdad? De todo lo de estos días que nos tiene agobiado a todo el mundo, ¿verdad? Con tantos fallecimientos y tantas enfermedades, o sea, tantas personas afectadas. Pero bueno, damos gracias a Dios que todavía nosotros podemos estar aquí y entendemos que muchos de ustedes también están bien. Por lo menos los contactos, las personas con las que conocemos, apenas algún caso hemos oído de afectado, pero la mayoría de la gente está bien y damos gracias a Dios por eso y confiamos, ¿verdad? Que esta pandemia pueda ser vencida de alguna manera y que el Señor permite que podamos seguir viéndonos, saludándonos y pronto abrazándonos, ¿verdad? Si todo esto va adelante. Queríamos también, ya para empezar, vamos a hacer primero una oración, poner este tiempo en las manos del Señor, ¿verdad? Que sea Él quien nos dirija. Padre, queremos, estando delante de tu presencia, poner este tiempo, Señor, y nuestras palabras delante de ti, Señor, y que nuestros oídos y nuestros corazones estén atentos, Señor, para escuchar y listos, Señor, también para obedecer. Pedimos, Señor, por todos nuestros amigos y hermanos que nos pueden ver en esta hora, pero más que eso, Señor, que oigan tu palabra para que esto les haga bien, Señor. Y queremos también recordar a todos los que están afectados, los que han perdido familiares, Señor, que tú los consueles y los confortes. Y que dé sabiduría, Señor, a los médicos y a las personas que están al frente, a las autoridades, para tomar siempre las mejores decisiones. Lo ponemos todo en tus manos y queremos, Señor, que tú ahora hable a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén, Padre, amén. Y también, como solemos hacer, vamos a cantar una de las canciones que hemos anunciado. Y una de las canciones esta canción que hemos anunciado, la letra es "Oh, cantádmelas otra vez". Hoy, tanto que el domingo pasado yo quise enfatizar la importancia y los argumentos, las razones por las cuales es conveniente y necesario leer la Biblia, hoy yo quiero hablarles de los beneficios que produce la lectura de la Biblia. Así que, en cierto modo, estamos hablando de la Biblia y creemos que es el libro de Dios para el mundo, ¿verdad? Y la importancia que tiene su lectura y meditación es trascendental. Por eso vamos a cantar este himno muy conocido en las iglesias evangélicas, y si alguno de ustedes no lo conocen, pues bueno, nosotros lo cantamos lo mejor que sabemos. Vamos a ver si se escucha la música. Vamos a poner una música de fondo, si el Señor lo permite. Si es posible, cantamos con música, y si no es posible, pues lo cantaremos como otras veces, ¿verdad? Aquí a capela, porque la finalidad no es nuestras voces, sino las palabras que dice la letra, ¿verdad? Como algunos de ustedes la conocen, dice: "Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida". A ver si la música va a sonar. Vamos a cantarla junto con la música. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Bueno, bellas palabras de vida. Aquí vamos a cantar dos. Palabras de vida. Lo siento que teníamos preparadas solo dos, pero la música era de tres. Pero bueno, los asuntos del directo que se dice siempre. Pero bueno, eso no es lo más importante.
lo más importante es que queremos hacer compartir con vosotros, ¿verdad? Este valor de la palabra de Dios. Alguien dijo alguna vez que si produce resultado, entonces que es bueno. Aplicado a cualquier idea, a cualquier asunto, a cualquier negocio, a cualquier tecnología, produce resultado, es bueno. ¿Y si aplicamos esta palabra a la Biblia? ¿Produce la Biblia resultados? ¿Se obtienen beneficios de la lectura, del estudio de la palabra de Dios? Pues las personas que la hemos leído, las personas que la leemos, las personas que la meditamos, las personas que intentamos seguirla, hemos comprobado, amigos y hermanos, que los beneficios son incalculables, que son incomparables, que la lectura de la Biblia, que el estudio, la meditación de la palabra de Dios produce, se puede decir, los mejores resultados. Hombre, imagínense que se descubre la vacuna del coronavirus y no se aplica. ¿Qué resultado iba a haber? Si una vez descubierta el antídoto no se aplica, ¿qué resultado puede haber? La Biblia, cuando se aplica, produce los mejores resultados. Así que, convencido de eso, de que efectivamente la Biblia produce beneficio cuando se lee y cuando se aplica, es que queremos compartir con vosotros estas ideas. Mira, una de las cosas que hace la Biblia es que te informa. Se dice, ¿verdad?, que la información es el cuarto poder. Si la Biblia nos da información, la Biblia nos está dando a nosotros poder. Y eso, quien no, bueno, he tenido hijos, nietos, y los niños desde pequeñitos, y ustedes saben muy bien, y en todo el mundo quiere mandar. Una nieta con 2 años decía, aquí mando yo. Y esto es así, ¿verdad? Todo el mundo, y porque se discuten los políticos y tal por llegar al puesto, porque todo el mundo quiere mandar. Y la mayoría de los problemas en los hogares, ustedes saben por qué es, ¿no? Porque todo el mundo quiere mandar. Quiere mandar el marido, quiere mandar la mujer, quiere mandar los hijos, y a veces hasta la suegra, el suegro, y todo el mundo quiere mandar. Pero bueno, la cuestión es que la Biblia dice, es decir, la información nos da autoridad y poder. Ahora, ¿cómo lo vamos a administrar, verdad? Pero eso es así. Así que cuando uno lee la Biblia, está tocando un poder, que tampoco tiene comparación con nada. Lo primero que podemos, o sea, que la Biblia nos informa es del origen de todo. La Biblia nos informa del origen de todo, del origen del universo. Cuando uno lee el primer versículo de la Biblia, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, una de las informaciones que la Biblia nos da es que es todo lo que nosotros vemos, el cosmos completo, el universo completo, nosotros, toda la naturaleza, todo tuvo un principio. Eso, la ciencia ahora lo puede medir y comprobar, incluso se puede calcular con más o menos márgenes de error, ¿verdad? El tiempo que hace que esto sucedió. Pero lo que es evidente es que hubo un principio. Y la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y a partir de ahí todo lo demás. Y lo creó, dice la Biblia, dice tanto en Génesis como la epístola a los Hebreos, que por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y hoy los científicos afirman y mantienen que más que el famoso Big Bang, lo que existe en el cosmos fue puesto ahí en una quintillonésima de segundo. Es decir, no hubo tiempo ni siquiera para la explosión y el tiempo que tardaría cada, qué sé yo, galaxia a ponerse en su lugar. Fue mucho más rápido. Y la Biblia dice que Dios dijo y fue hecho. Es decir, la Biblia nos da una información que la ciencia ahora confirma. No solo nos informa del principio de todo. Génesis significa principios. Ahí está el principio de prácticamente todo. Pero también la Biblia nos informa, por eso la Biblia es información. Es decir, uno de los beneficios que la Biblia nos produce es que nos da información. Y nos da información de todo el proceso de la historia. Hombre, es verdad que es mayormente la historia del pueblo de Israel, pero en las personas que ahí van aparecen todos los caracteres, todos los motivos de lucha y de conflicto entre las personas, la relación del hombre con Dios
y de Dios, la búsqueda de Dios hacia el hombre, permanente, permanente. Y la Biblia nos informa también del futuro. Es verdad que la ciencia hoy puede también aseverar cómo van a suceder algunas cosas. Y una de las cosas que la ciencia sabe es que finalmente todo lo que nosotros vemos, incluidos nosotros, tenemos un final. Todo lo que existe está destinado y se dirige hacia el final. Y el apóstol Pedro, escribiendo en una de sus epístolas, decía que los elementos ardiendo serán deshechos y que el cielo y la tierra pasarán y que Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Es decir, la Biblia nos da mucha información que a nosotros nos da una seguridad. Podemos saber que tuvimos un principio y también sabemos que hay un final. Y sabemos todo lo que hay en medio porque la Biblia nos está dando ese tipo de información, ¿no? Así que si la información es un poder, la Biblia nos da ese poder. Nos da información. Por eso volvemos a insistir la importancia de leer la Biblia. Mire, es importante porque el versículo que hemos citado un poquito como lema que aparece en Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurado el que lee y bienaventurados los que oyen las palabras de estas profecías. Hombre, y después dice, y los que la guardan, es decir, los que lo aplican, ¿verdad? Pero la importancia de leer, no se puede uno limitar solo a oír. Y no se puede quizás limitar solo a leer, pero la importancia de leer, porque cuando tú lees, tú estás enfrentando y recibiendo directo la palabra de Dios para ti. Que una predicación, que una meditación te puede ayudar, pero es muy importante que tú leas por tu cuenta. Hermano, esto es uno de los grandes descubrimientos, uno de los grandes logros de la reforma del siglo XVI. Que la palabra de Dios esté puesta al alcance tuyo y mío, para que tú la puedas examinar, no para que diga amén a todo lo que te digan, sea quien sea, filósofo, político o predicador, o líder religioso de cualquier religión. La Biblia está en tus manos hoy, gracias a Dios, para que tú la puedas contrastar. Los de la iglesia de Berea, dice el libro de los Hechos, que eran más nobles que los otros, porque ellos contrastaban, mientras el predicador, en este caso Pablo, predicaba, ellos consultaban en las Escrituras a ver si estas cosas eran así. Si ellos no hubiesen conocido las Escrituras, no la podrían contrastar. Solo si tú conoces bien lo que es un billete de tu país, un billete verdadero, puedes distinguir cuando te dan uno falso. Si tú no conoces bien el verdadero, te da uno que parece y tú lo vas a aceptar y resulta que no sirve para nada porque es falso, ¿no? Por eso es tan importante que cada uno conozca. Cuando tú conoces bien la palabra, tú puedes oír 1000 ideas, pero no serás confundido ni arrastrado si conoces la verdad, si conoces la palabra de Dios. La palabra de Dios la información que la palabra te provee, te va a prevenir para no caer en garras de falsos maestros, por decirlo de alguna manera, o ideas que están bien comprobadas, que no sirven para nada y que se siguen predicando cuando son falsedades, pero la gente por ignorancia las vuelve a aceptar. Pero ideas de todo tipo, pueden ser políticas, pero pueden ser filosóficas o pueden ser religiosas y se aceptan porque se ignora la verdad. Pero cuando tú conoces la verdad, tú puedes oír muchas cosas. Como decía el apóstol Pablo, examinarlo todo. Si quieres leerlo todo, escucharlo todo, pero retener lo bueno. Pero para eso tiene que conocer lo bueno. Tiene que estar informado por la palabra de Dios. Así que uno de los grandes beneficios de la palabra de Dios es que te informa. Y la información, y eso se reconoce en todos los países, es una de las mejores garantías que tiene una sociedad. Tener derecho a la información. Por mucho tiempo la Biblia estuvo oculta, la Biblia estuvo prohibida, la Biblia estuvo perseguida, cosa que uno no puede comprender, cómo incluso lo que se llamaba la iglesia perseguía a los que leían la palabra o la predicaban o la traducían. Pues esto ha pasado en la historia, pero por muchos años. Y gracias a Dios que la palabra de Dios fue sacada a la luz. Y hoy está al alcance de todo el mundo. Y ahora, hombre, todo el mundo dice que sí, que hay que leerla. Lo triste es que se lee poco. Pero hermano, yo insisto en que te animes a leer la Biblia. Que no dejes de leerla, porque la Biblia te va a dar una información que no te la va a dar nadie. Y que te va a ayudar a contrastar la información que recibas. Si son
si la información que te da es una información verídica, digna de ser tenida en cuenta, la palabra de Dios te va a dar. Es decir, la información que te da la palabra de Dios te va a dar el criterio suficiente para que tú no seas engañado, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, de todo viento de doctrina. Quien quiera que sea que te lo diga. Es importante que tú conozcas la palabra, que tú conozcas la verdad, porque solo así tú vas a tener la capacidad para distinguir. Así que una de las cosas, yo sé que soy muy reiterativo, pero espero que no se nos olvide, el que lee la Biblia está mejor informado que los que no la leen. Una de las cosas. Pero es que la Biblia también te forma. La Biblia te instruye, te prepara, te forma. Piensen hoy la profesión de moda, triste también, ¿verdad? Es la medicina. Porque son los profesores, son los que más están trabajando, aparte de los agricultores, los repartidores, ¿verdad? Pero en la primera línea de batalla en esta especie de guerra que hay mundial contra el virus, los que están en primera línea de defensa es la medicina. ¿Y qué puede hacer una persona que no esté preparada, ¿verdad? Luchando contra algo que ni siquiera conocía. Y si no está preparado, no conoce la ciencia de la medicina. Ahora, la persona que está preparada, a pesar de los fallos que pueda tener, pero el que está preparado, si le falla un método, buscará otro, porque sabe más o menos cómo atacar, cómo enfrentarse a esa situación. Por eso es tan importante. La Biblia te informa y la Biblia te forma para que puedas hacer frente, hermano, al bombardeo de ideas que hay por el mundo. Ideas que lo que crean es confusión. Y hay tanta confusión en el mundo porque... ¿Qué es la verdad? Dijo Pilato, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Hay tantas ideas que uno ya no sabe qué escuchar. Escucha uno, parece que tiene razón. Y cuando escucha la opinión contraria, parece que también tiene razón. Entonces, si tú no conoces a fondo los temas, ¿cómo va a dar la razón a una persona si tú no conoces de qué está hablando? Por eso es tan importante la información. Y la Biblia no solo te informa, como decimos, sino que la Biblia te forma. Me gusta siempre la manera de lo posible leer textos, ¿no? Porque nos parece que estamos hablando de la Biblia y bueno, yo insisto en esto, lo que yo quiero es que ustedes la lean. Yo puedo leer algún texto puntual, pero lo importante es que ustedes conozcan la Biblia. Cada uno conozca la palabra de Dios. Decimos que la Biblia forma. Hay unos versículos en el libro de Isaías, en el capítulo 5 de Isaías 5, que... llaman la atención y creo que son pertinentes también para hoy. La palabra de Dios siempre es actual, siempre. Y si uno tiene en cuenta esta palabra, Isaías 5, voy a leer el versículo 20, si no estoy yo equivocado con la cita, dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿No creen que esto es una realidad hoy? Que tantas veces a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Confundiendo totalmente. Por eso cuando ha aparecido esta enfermedad, bueno, nosotros lo hemos dicho y otros dicen otras cosas, ¿no? Pero nosotros hemos dicho desde el principio, esto es una llamada de atención al mundo, a todo el mundo, a los sencillos, a los del pueblo, a los pobres, a los ricos, a los poderosos. Y de hecho, ahí está medio mundo temblando, ¿verdad? Es una llamada de atención al mundo. Todo el mundo lo acepta. Lo que no acepta es que viene de Dios. Eso no lo acepta la mayoría. Pero nosotros sabemos de dónde viene, porque ¿quién dirá que sucedió algo que el Señor no mandó? Dice Jeremías, que lo hemos mencionado estos días atrás. Es decir, nosotros sabemos que Dios lo ha permitido como una llamada de atención, porque la Biblia dice también que Dios a los que ama disciplina, y la Biblia dice que Dios ama al mundo de tal manera que a veces tiene que disciplinar, como el padre que tiene que disciplinar a los hijos, a los que ama, porque los quiere, los tiene que disciplinar. Y Dios ama al mundo a pesar de todo. Y esta enfermedad, para mí, no es más que una prueba más del amor de Dios. Podía haber sido, como es, bastante mortífera, pero podría ser mucho más mortífera. Y hasta ahora Dios ha permitido que no sea tanto, ¿verdad? No sea tanto. Pero es una fuerte llamada de atención al mundo. Aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. La idea sería, a ver si aprendemos, ¿verdad? A llamar malo a lo malo y bueno a lo bueno. Porque hay cosas que están bien comprobadas, que por mucho tiempo se dijo que era bueno y después se ha demostrado que no lo es.
Y como hemos dicho en otras ocasiones, lo que la Biblia llama bueno es bueno. ¿Saben? Un criterio para tener esto bien claro en nuestra mente. Las cosas verdaderamente buenas eran buenas ayer. Y eran buenas para todo el mundo. Y son buenas hoy. Y son buenas para todo el mundo. Y mañana serán buenas para todo el mundo. Las cosas que son buenas en un momento determinado para algunas personas no son buenas. Y las cosas que fueron buenas ayer y hoy no son buenas. Las cosas verdaderamente buenas siguen siendo buenas ayer, hoy y mañana para mí y para ti. Si es bueno para mí, no es bueno para ti, no es bueno. Así que la palabra de Dios nos prepara para tener eso en cuenta. Y hay más cosas en la palabra de Dios muy fuertes, ¿verdad? Que a veces uno hasta te da cosa de leerlo porque parece muy fuerte, pero nos quedamos con esa palabra. Hay de los que a lo malo llaman bueno, a lo bueno malo. El profeta Miqueas, un poquito más adelante, de los profetas que se llaman menores, o sea, fue Amós, Miqueas, en el capítulo 6 de su libro, él dice también otras palabras que a mí me llaman mucho la atención en cuanto a lo que Dios quiere para el hombre. Dice, oh hombre, es un mensaje dirigido, como pasa con el libro de Isaías, que está dirigido a la humanidad completa, a toda la tierra. Y Dios cuando dice Isaías, escucha tu tierra. Y aquí dice, oh hombre. Es decir, este hombre no es un individuo determinado, es la humanidad. Oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor, el Eterno, de ti? Y dice Miqueas, solamente, dice Miqueas, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Las grandes exigencias que presenta el profeta Miqueas. Hombre, es verdad que otros presentan otras complementarias, pero a ver quién puede decir que estas exigencias no son actuales. Dios la sigue pidiendo al hombre. Él te ha declarado lo que es bueno. Lo que el Señor manda de ti. Hacer justicia. Qué triste el mundo por causa de las injusticias de los hombres. En todos los aspectos. Hermanos, repito, en lo religioso. Hay injusticias, hay abusos. En la política, en los negocios, en las diversiones. En todo hay abuso, hay injusticia. En todos los sectores de la humanidad se mete la maldad y la injusticia. Por eso decimos que este virus no es otra cosa que una fuerte llamada de atención. Pero lo que Dios quiere está bien claro desde el principio en toda la Biblia. Dios se ha encargado de insistir, como saben los profesores y los padres, sabemos, ¿verdad? Cómo aprenden los niños a base de repetirle y repetirle y repetirle y unas cuantas veces más. ¿Verdad? Así aprendemos. Y Dios ha repetido lo que Él quiere, lo que tú necesitas, lo que el hombre necesita, desde el principio hasta el final. Y Miqueas aquí, muy resumido, dice, amar justicia, hacer justicia, amar misericordia y humillarte. Amar misericordia, es decir, Dios es un Dios de amor. Y eso es lo que Dios quiere que cada persona sienta por el otro, ¿verdad? Nos identifiquemos, nuestro corazón se conmueva ante las miserias o las necesidades del hermano, del prójimo, que por eso los dos grandes mandamientos, a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas, y cuando no se ama a Dios sobre todas las cosas, es muy difícil amar al prójimo como a uno mismo. Es muy difícil. Porque el ser humano es muy complejo y muy egoísta, a pesar de que hagamos aparentemente buenas cosas. Muchas veces hacen buenas cosas con mala intención. Así que lo primero es amar a Dios. Y la segunda cosa que Dios enseña es amar al prójimo como a ti mismo. ¿Es que acaso eso no es bueno? ¿Es que acaso eso no está vigente? ¿Es que acaso eso alguna vez... Bueno, yo sé que algunos lo han querido cambiar, pero eso no se puede cambiar. Esas son las grandes exigencias de la palabra de Dios, que Dios te quiere formar. Y como dice al final, estas 3 exigencias de Miqueas, que hay otras similares en toda la Biblia, y humillarte ante tu Dios. Es decir, reconocer que tú y yo somos criaturas, que el ser humano no es el amo del mundo, aunque somos, como alguien ha dicho, somos los mayordomos. Alguien ha dicho, no, está en la Biblia, lo hemos leído estos días pasados. Cuando Dios creó al hombre, le dijo, ahí está, sojuzgar la tierra. Pero hacerlo bien. Somos los responsables de la tierra, pero no somos los creadores de la tierra. Pero sí la podemos dañar. Y no somos Caín, saben ustedes la historia de Caín, ¿no? Y si no, ahí brevemente, lo que hizo con su hermano. Y cuando Dios le preguntó, ¿qué has hecho con tu hermano? Dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero el asunto no es que no había sido guarda, que podría haberlo sido, pero es que lo había asesinado. No solamente no lo había guardado, es que lo había matado.
Nosotros por lo menos tenemos la responsabilidad de cuidar, vamos a decir, el planeta, pero de cuidarnos unos a otros. Lo que no tenemos ningún derecho es a dañarlo, ¿verdad? A dañarlo como lo hemos dañado. Y fíjense las cosas como son. Yo me imagino cuando se inventó, por ejemplo, el plástico, un medio que ha traído tantos beneficios. Y ahora resulta el daño que ha hecho el plástico al planeta. Bueno, por lo que se dice, yo no he tenido ocasión de verlo, pero lo que dicen que hay islas de plástico en el mar, que los mares están contaminados por causa del plástico y, bueno, hay una reacción. Es decir, lo que parecía una gran cosa, el petróleo, la energía de ese tipo, ¿verdad? El petróleo, todas las energías fósiles. Qué cosa más buena, ahora tenemos, ya no hace falta caballos, sino que ahora tenemos estos motores que con un poquito de líquido que aparece por ahí debajo de la tierra, mira qué bien. Y ahora el petróleo, el abuso del petróleo se vuelve en contra de nosotros, ¿verdad? Hay cosas que a los hombres le parecen buenas, pero que al final no son buenas. Las cosas buenas son buenas siempre. Y hay cosas que parecen buenas un tiempo y después resulta que no lo son tanto, ¿no? Por eso es tan importante. La Biblia de Dios nos informa en lo que realmente es bueno. Yo decía ese texto, pero hay muchos más textos que el apóstol Pablo también en su segunda carta a Timoteo, él escribe diciendo acerca del valor de la Biblia, ¿no? Él decía, escribiendo a su amigo y colega, en cierto modo discípulo suyo, Timoteo, en su segunda epístola, es un versículo que la mayoría de los creyentes conocen de memoria, segunda de Timoteo 3:15. Y miren lo que dice el apóstol hablando del valor de las Escrituras. Dice, estaba felicitándolo por muchas cosas porque conocía a su familia. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Porque toda Escritura, dice el apóstol, es inspirada por Dios y es útil. La Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. La palabra de Dios forma, instruye, corrige, a fin de que el hombre de Dios, es decir, la persona que teme a Dios, que cree en Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y los que no creen harán muy bien en creer y en tener en cuenta estas instrucciones, porque en una de las finalidades de la palabra y los logros que consigue la palabra de Dios, cuando tú la lees, cuando tú la oyes, cuando tú la aplicas, es que te forma, como estamos diciendo. Así que la Biblia nos informa, la Biblia nos forma, pero la Biblia no se queda ahí, hermano, la Biblia nos transforma. Hemos oído al presidente de nuestro país en España y estoy seguro que a la mayoría de los líderes mundiales decir algo así. Necesitamos cambiar. Tenemos que cambiar algunas cosas. Pues eso es lo que hace la Biblia contigo y conmigo. En la medida que yo lo necesitaba, la lectura de la Biblia, el oír la palabra y el aplicarla en mi vida, a mí me cambió. Hombre, ¿quiero decir que ya soy perfecto? No, con usted, ¿verdad? Pero a mí me cambió. Es decir, la palabra de Dios comenzó a actuar en mí y hizo cambios en mi vida. Cambio que sigue trabajando. La palabra de Dios, cuando uno la lee, sigue trabajando como el artista que está ahí moldeando el mármol. Así la palabra de Dios, como un martillo, porque nuestros corazones muchas veces son duros, va moldeando nuestro carácter, por aquí y por allá, y produce cambios para bien. Generalmente, las personas que leen la Biblia, que se informan y que se forman con la lectura de la Biblia, se transforman. Es fácil recordar, ¿verdad? La Biblia nos informa, nos forma, nos transforma. Y cuando llegamos ahí, ¿en qué nos transforma la Biblia? Bueno, podría decir, resumiendo algunos versículos, en nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Ahora, ¿quiere decir eso decir que tú ya dejas de ser tú? No ese es el cambio que la Biblia te pide o la Biblia te va a producir en ti. Que tú seas tú, pero conforme a aquel propósito con el que Dios te hizo. Que tú seas verdaderamente tú. Que no sea el tú que luego tiene que decir, yo no sé por qué yo hice esto. ¿Para qué me metería yo en este negocio? ¿Para qué haría yo tal cosa? Porque fuiste tú, pero no guiado por los principios de la palabra de Dios. No guiado por los principios del autor de tu vida.
sino guiado por otro, ¿verdad? Que está por ahí haciendo de la suya, ¿verdad? Ideas falsas, profetas falsos, líderes falsos, con malas intenciones, pero que seducen a la gente, que arrastran a la gente y enfrentan a la gente, y si quieren ustedes, religiones falsas, que también engañan y enfrentan a la gente. Por eso es tan importante, hermanos y amigos, conocer la palabra de Dios y aplicarla. Y cuando se conoce y se aplica, los resultados son innegables. Hombre, si a mí me preguntan, ¿en qué te ha cambiado a ti? Mire, he conocido a hombres y mujeres, personas que han sido drogadictos, por decir algo, ¿no? Han estado su vida perdida. No fue mi caso, pudo haberlo sido, no fue mi caso, pero he conocido personas así. Y cuando conocieron de la palabra de Dios, comenzaron a leer la Biblia, comenzaron a oír de la palabra y aplicarla en su vida. Cambiaron y superaron completamente esa situación. Pero personas que maltrataban a su familia, a sus hijos, a su esposa o a sus esposos. Y cuando han conocido la palabra de Dios, Dios los ha transformado. Y lo que era un infierno se ha convertido en un hogar. Pero no solamente en ese aspecto. En políticos que se han convertido. Y luego han confesado cuántas cosas hicieron mal, con intereses egoístas para su partido, pensando no en la población, aunque hablaban al pueblo, y lo hacían para su partido, para sus propias ideas. Y después cuando se han convertido, han reconocido, ¿verdad?, que estaban haciéndolo mal. La Biblia te transforma generalmente para bien. En mi caso, una de las cosas más evidentes para mí fue el temor a la muerte. Pues ahí está, se dice que ese es uno de los el temor más angustioso que hay. Por eso esta situación del virus, cuando ya el domingo pasado hablamos de 5.000 fallecidos, en la información que tengo, todavía no han dado la de hoy, por lo menos no la he oído yo, hoy día 5, pero la de ayer eran 11.000 y pico. O sea, en una semana han fallecido como 6.000 personas en España. ¿Y cuánto falta todavía? ¿Cuánto se llevará por delante? Suponiendo y confiando, ¿verdad?, que el proceso se vaya normalizando y vayamos ganando la batalla, utilizando las palabras usuales. No sabemos cuánto de nosotros mismos vamos a ser arrastrados por el virus. Así que eso está ahí. El temor a la muerte es una de las cosas que produce más angustia en el ser humano, porque ustedes saben el dicho tan conocido, todo tiene remedios, menos eso, menos la muerte. Pues la Biblia dice que lo peor para el hombre no es la muerte. La muerte es la consecuencia de algo que es verdaderamente lo peor, que es el virus que la Biblia llama pecado. Le podía llamar corona, o lo que sea, ¿verdad? El nombre es lo de menos. Pero es un virus que arrastra al hombre. Y claro, lo arrastra y lo lleva a hacer lo malo. Y al yo hacer lo malo, evidentemente yo soy responsable. Una de las cosas que la Biblia enseña muy bien, que el hombre es responsable. Que tú y yo no nos podemos excusar en las circunstancias ni en la sociedad. Ni en las circunstancias ni en la sociedad. Que cada uno es responsable. La Biblia usa muchas veces esta frase: cada uno dará cuenta de sí. Cada uno es responsable. Dios tiene hijos, Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos. Y para ser hijo de Dios, tú tienes que conocer a Dios, tú tienes que leer la palabra, tú tienes que aceptar al Señor. Porque Dios no quiere hijos, Dios no tiene sobrinos. La familia de Dios son sus hijos, y sus hijos son aquellos que han nacido de nuevo, y eso es una cuestión personal. Así que, ¿qué me cambió a mí? Una de las cosas más así que yo he podido experimentar y contar: ¿estoy deseando morirme? Yo lo confieso, no estoy deseando morirme. ¿Le tengo miedo a la muerte? No le tengo miedo. ¿Por qué? Porque sé que va a ser quien me va a llevar a la presencia de Dios, y habrá experiencias más grandes. Uno puede viajar, ver países, ver paisajes, pero ¿te imaginas lo que es llegar al palacio celestial, a la presencia del Creador? No hay palabras. Es más de lo que uno puede imaginar, dice la Biblia también, que cosas que no ha subido ni siquiera el pensamiento de los hombres son las que Dios ha preparado. Supera nuestra capacidad de imaginar lo que Dios ha preparado. Así que mientras Dios me tenga aquí estaré, pero cuando me llame, para allá iré. Y seguramente iré como he visto partir a familiares y amigos, con gozo. Así que, hermanos, bueno, hemos leído algunos versículos, pero podemos leer algunos versículos más. Se cuenta en el libro de los Hechos del apóstol Pedro, que estaba predicando en una ocasión, a raíz casi del principio, cuando Jesús había sido crucificado, muerto, resucitado, estuvo con ellos esos 40 días y ascendió a los cielos.
después del Pentecostés. Y en esos días Pedro tuvo un mensaje, un encuentro ahí en la ciudad de Jerusalén y dio ahí un enorme discurso, porque había habido unas circunstancias ahí especiales, que el Espíritu Santo había sido derramado sobre el pueblo, sobre los creyentes. Ellos empezaron a manifestar unas cosas que hasta entonces no habían manifestado. La gente comenzó a pensar que estaban borrachos, y entonces Pedro dio un enorme discurso ahí, y aparece en el libro de los Hechos. Y cuando estaba el apóstol predicando lo que está escrito, es un resumen que tenemos aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, Pedro está predicando ahí a la gente que había estado allí pensando que los demás estaban borrachos, y Pedro le está diciendo, sepa pues, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice él, explicándole a la gente lo que había sucedido. Así que exaltado Jesús, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Esta gente no están borrachos, sino que han sido llenos de la presencia de Dios, que los ha transformado en otras criaturas. Y sigue el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, es decir, todo el pueblo que lo estaba escuchando, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, porque era el pueblo judío quien había pedido a Pilato que crucificaran a Jesús, dice, a quien vosotros crucificasteis, a este es a quien Dios ha hecho Señor y Cristo, amo y Mesías y enviado. Aquel Jesús a quien ellos crucificaron, escupieron, dieron latigazos y murió, el Señor lo resucitó. Y ahora es Señor y Cristo. Esto estaba diciendo Pedro a la gente que empezó a burlarse de lo que estaba sucediendo allí en Jerusalén. Y dice el versículo 37 del capítulo 2 del libro de los Hechos, que al oír esto, la gente que estaba escuchando, dice la palabra que aparece en el texto, se compungieron de corazón, sintieron dolor y vergüenza en su corazón, porque entendieron no solo que lo que estaba pasando era obra de Dios, aquel cambio que se estaba dando a la gente, sino que ellos habían pedido que crucificaran a Jesús, y Jesús había resucitado. Y ahora Jesús es el Señor y el Cristo. Y entonces ellos dijeron, ¿qué haremos? ¿Y ahora qué haremos? Y se predispusieron para recibir. Entonces Pedro le dijo, mira, lo que tienen que hacer es arrepentirse. Y hermano, ese es el principio del cambio. Cuando ellos reconocieron lo que habían hecho. Es decir, por eso la Biblia te da tanta información. Como decíamos el domingo pasado, la Biblia te informa de tantas cosas, pero también de quién eres tú, de cómo eres tú y de cuál es tu necesidad principal. Y si el temor a la muerte, como decíamos, es algo universal, el problema no es la muerte, es el pecado que la ocasiona. La muerte es consecuencia del pecado. Por eso la Biblia nos transforma, nos quita el temor a la muerte, nos saca de vicios, nos impide y nos enseña y nos instruye para decir la verdad, para amar la verdad. Y bueno, de tal manera que la Biblia así mismo se presenta como la verdad. Cuando uno conocer la Biblia es conocer la verdad. Jesús mismo en su oración en el capítulo 17 de Juan, versículo 17, él decía, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. La verdad. No es mi verdad, es la verdad de Dios. Aquello que es verdad siempre y que aparece ahí de forma que no es inconmovible, o sea, permanece permanente, está ahí estable como la roca más estable que puede haber, más que la roca, porque las rocas van a ser desechas, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre, conocer la verdad. Jesús decía, conoceréis la verdad, conociendo la palabra, escuchándole a Él, escuchando a la Biblia, conoceréis la verdad. Y recuerda la frase, ¿no? Y la verdad de Dios, no la verdad filosófica, la verdad religiosa, la verdad política, la verdad de Dios te hará libre. La verdad de Dios produce resultados, porque la verdad de Dios te informa, te forma y te transforma. Y normalmente en mejores criaturas, en hombres conforme al corazón de Dios, que buscan cada día la dirección de Dios, que no dice voy a hacer esto si Dios quiere. Miren cómo en estos días todos los planes de prácticamente todo el mundo, las vacaciones de Semana Santa, pero los trabajos, los proyectos de la fábrica, los proyectos políticos, los proyectos de los partidos, los proyectos de los profesores, todo fue trastocado. Porque pues ahora nadie dice eso de si Dios quiere, si no vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero no nos olvidemos que lo vamos a hacer si Dios quiere. El hombre que teme a Dios hará las cosas si Dios quiere y aprenderá, como dice, enseña la Biblia desde el principio, ¿verdad? Que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Por eso yo te animo a leer la Biblia. La Biblia te va a dar
un foco de luz en tu mente, en tu corazón, que te va a ayudar a entender tantas cosas que sin la palabra de Dios vas a estar en tinieblas. Y no nos olvidemos que hay hombres y grupos que a las tinieblas llaman luz y a la luz la llaman tiniebla. Pero cuando Dios dice, sea la luz, esto es la verdadera luz. Y cuando dice que la exposición de su palabra, el Salmo 119 dice, la exposición de tu palabra alumbra, esa es mi experiencia. Y la experiencia de millones a lo largo del mundo. Y muchas personas que están ahora mismo escuchando y que me lo están confirmando con sus escritos. Que la palabra de Dios ilumina el corazón. Amigo, en estas circunstancias y en cualquier otra circunstancia de la vida, lee la Biblia. ¿Qué te digo yo? Cree la Biblia. Aplícatela a las enseñanzas de la Biblia a tu vida y verás cómo la Biblia verdaderamente produce resultados. La Biblia produce beneficios, muchos beneficios. Yo voy a hacer una oración y luego vamos a cantar. Vamos a cantar primero y después hacemos la oración. Vamos a cantar un cántico para terminar que tiene una música conocida. Es una música de una canción compuesta por un grupo musical de hace unos años. Y dice así: Jesucristo me llamó hacia su jardín de amor, pues vagaba yo en el error, en tiniebla, llanto y corrupción. Pero un día una luz del cielo vi, me alumbró, qué gozo andar con Cristo. Todo ahora es de color, se acabó la oscuridad y esa luz que dentro va de mí me ilumina en el camino andar. Esa fe que el Señor Jesús me da, con su amor alumbra mi camino. Dejamos ahí. Nuestra pretensión no es ser cantante, pero la letra, ¿verdad?, que expresa, es un resumen de lo que estamos diciendo antes. Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Saben que estamos, de alguna forma, este es nuestro culto dominical, y que en el culto también, recordamos una vez más, solemos pasar la ofrenda, no nos olvidemos, ¿verdad?, cada uno a su iglesia, pero apártenla para que eso quede, porque luego nos va a faltar, y si no, nos la gastaremos en otra cosa. Pero como el Señor puso en el corazón de cada uno, aparte su ofrenda. Y vamos a terminar con una oración. En la voluntad del Señor nos volveremos a ver el próximo domingo a la misma hora. Y saben que este mensaje, este vídeo, si lo tienen a bien, lo pueden compartir con quien ustedes quieran. Vamos a orar. Padre, a ti te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar en contacto, en comunión con los hermanos, con los amigos, y pedimos, Señor, que tú seas quien, más que nuestras palabras, tu Espíritu ilumine, Señor, los corazones, de forma que ellos puedan no solo recibir, oír, sino entender, Señor, y aceptar con su corazón, y empezar a moverse, Señor, a buscar de ti, porque tu palabra lo dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, porque tú estás buscando al hombre desde el principio, Señor, y solamente cuando el hombre vuelve la cabeza a tu llamada, hay ese encuentro precioso, Señor, que no hay palabra para explicar, que es el encuentro contigo. Por eso pedimos, Señor, que tú bendigas estas palabras y a todos los que se dan en estos días por los diferentes medios, para que muchas personas, Señor, que tú has creado y a los cuales tú amas, o Señor, que tal vez nos están oyendo en esta hora, puedan ser alcanzadas para ti. En el nombre de Jesús. Amén, Padre, amén. Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Amén.